Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de agosto del año 2022 y seguimos con la suma teológica, con esta eterna suma teológica. Parte primera, cuestión 31, sobre la unidad y la pluralidad de Dios. Entonces, cuando hablamos sobre la unidad y la pluralidad de Dios, estamos refiriéndonos directamente a si hay o no hay Trinidad en Dios. Si Dios es uno y trino, si Dios en realidad son tres personas distintas, pero a la vez son una, etcétera. Vamos a ver todo eso en detalle. En todo caso, esta es una cuestión bastante corta, tiene solamente 4 artículos, pero es realmente esclarecedor refiriéndonos a la doctrina cristiana. Entonces, sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿Hay o no hay Trinidad en Dios? Hay objeciones por las que parece que en Dios no hay absolutamente ninguna Trinidad. En primer lugar, todo lo que hay en Dios significa sustancia o relación, pero el nombre Trinidad no significa sustancia, pues se predicaría de cada uno. Tampoco significa relación, pues no se aplica con relación a otro, por lo tanto no hay que usar el nombre Trinidad al hablar de Dios. En segundo lugar, Trinidad parece nombre colectivo, pues implica multitud, por lo tanto tal nombre no le corresponde a Dios, pues la unidad que implica un nombre colectivo es mínima, y en Dios la unidad existente es máxima. Luego a Dios no le corresponde el nombre Trinidad. En tercer lugar, todo lo trino es triple, pero en Dios no hay triplicidad, ya que es una especie de desigualdad. Luego tampoco hay Trinidad. En cuarto lugar, lo que está en Dios está en la unidad de la esencia, porque Dios es su esencia. Por lo tanto, si en Dios hay Trinidad, la habrá en la unidad de la esencia divina. De ser así, habría 3 unidades esenciales, y esto es herético, es decir, tiene relación con la herejía. En quinto lugar, todo lo que se dice de Dios, lo concreto se predica de lo abstracto, pues la deidad es Dios y la paternidad es el Padre, pero la Trinidad no puede ser llamada trina, porque de ser así, habría 9 realidades en Dios. Y esto es erróneo, por lo tanto, no hay que usar el nombre Trinidad en lo referente a Dios. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Está lo que dice Atanasio: hay que adorar la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. El respondo, que es la objeción de Santo Tomás de Aquino en particular, dice que el nombre Trinidad en Dios significa un determinado número de personas. Así pues, como se pone pluralidad de personas en Dios, así hay que usar el nombre Trinidad. Porque lo que de indefinido tiene pluralidad, de concreto lo tiene Trinidad. Vamos con las observaciones de Santo Tomás de Aquino en cuanto a las primeras objeciones. Habíamos dicho que todo lo que hay en Dios significa sustancia o relación, pero el nombre Trinidad no significa sustancia, pues se predicaría de cada uno, y tampoco significa relación, pues no se aplica con relación a otro. Tomás de Aquino dice que etimológicamente el nombre Trinidad parece indicar una esencia de 3 personas, pues se dice Trinidad como unidad de 3. Pero, atendiendo al sentido propio de la palabra, significa más bien el número de personas de esencia única. Por eso no podemos decir que el Padre sea Trinidad, porque no es 3 personas, y no significa las mismas relaciones de las personas, sino más bien el número de personas relacionadas entre sí. Por eso el nombre implica relación a otro. La segunda objeción, decíamos que Trinidad parece nombre colectivo, pues implica multitud. Por lo tanto, tal nombre no le corresponde a Dios. Tomás de Aquino dice que el nombre colectivo implica tanto pluralidad de sujetos como cierta unidad de orden de algo. Por ejemplo, pueblo es la multitud de hombres comprendido bajo un determinado orden. Con respecto a la pluralidad, Trinidad concuerda con el significado de los nombres colectivos. Con respecto a la unidad, se diferencia en el hecho de que en la Trinidad divina no solo hay unidad de orden, sino que también la hay de esencia. En tercer lugar, habíamos dicho que todo lo trino es triple, pero en Dios no hay triplicidad, ya que es una especie de desigualdad.
Aquí nos responde que Trinidad en sentido absoluto significaría terna de personas, pero triplicidad significa proporción de desigualdad, pues tal como dice Boecio en Aritmética, hay una especie de la proporción desigual. Así en Dios no hay triplicidad, sino Trinidad. En cuarto lugar, se había dicho que lo que está en Dios está en la unidad de la esencia, porque Dios es su esencia. Por lo tanto, si en Dios hay Trinidad, la habrá en la unidad de la esencia divina. De ser así, habría tres unidades esenciales, y esto es herético. Tomás de Aquino nos dice que en la Trinidad divina hay que ver tanto el número como las personas numeradas. Al decir Trinidad en la unidad, no ponemos el número en la unidad de esencia como si fuese 3 veces 1, sino que en la unidad de naturaleza ponemos las personas numeradas, como se dice los supuestos de una naturaleza están en aquella naturaleza. Y al revés, decimos unidad en la Trinidad, como se dice que la naturaleza está en sus supuestos. En quinto lugar, habíamos dicho que en todo lo que se dice de Dios, lo concreto se predica de lo abstracto, pues la deidad es Dios y la paternidad es el Padre. Pero la Trinidad no puede ser llamada trina porque de ser así habría 9 realidades en Dios y esto es erróneo. Por lo tanto, el nombre Trinidad no es adecuado. Aquí nos dice que al decir la Trinidad es trina, por el número que ahí se incluye, se da a entender multiplicación del mismo número por sí mismo. Es decir, al decir trino, este número conlleva la distinción de supuestos en aquello de lo que se dice. Así, no puede decirse que la Trinidad sea trina, porque se seguiría que, si la Trinidad fuese trina, los supuestos de la Trinidad serían 3. Como cuando se dice Dios es trino, se sigue que los supuestos de la deidad son 3. Vamos entonces moviéndonos al artículo 2. ¿Es o no es el Hijo otro que el Padre? ¿Es o no es el Hijo otro que el Padre? Hay objeciones por las que parece que el Hijo no es otro que el Padre. Otro es un relativo que expresa diversidad de sustancia. Por lo tanto, si el Hijo es otro que el Padre, parece que sea diverso del Padre. Y esto va en contra de lo que dice Agustín en el libro sobre la Trinidad, parte 8, que decía, cuando decimos 3 personas, no queremos dar a entender diversidad. En segundo lugar, más aún, los que son distintos entre sí, de algún modo se distinguen. Por lo tanto, si el Hijo es otro que el Padre, se sigue que es diferente del Padre, lo cual va contra lo escrito por Ambrosio en Sobre la Fe, en la parte 1, donde dice, el Padre y el Hijo son uno en deidad, sin diferencia de sustancia, sin diversidad alguna. En tercer lugar, ajeno significa de otro, pero el Hijo no es ajeno al Padre. Hilario, en Sobre la Trinidad, parte 7, dice, en las personas divinas nada es diverso, nada ajeno, nada separable. Luego el Hijo no es otro que el Padre. Y en cuarto lugar, otro y otra cosa significan lo mismo, diferenciándose solo por el género. Por lo tanto, si el Hijo es otro que el Padre, parece deducirse que el Hijo es otra cosa que el Padre. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo que dice Agustín en el libro Sobre la Fe, que dice, una es la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la que no es una cosa el Padre, otra el Hijo, otra el Espíritu Santo, aun cuando personalmente sea uno el Padre, otro el Hijo y otro el Espíritu Santo. La respuesta pormenorizada de Aquino es la siguiente. Por hacer un uso inadecuado de las palabras se incurre en la herejía, observa Jerónimo. Por eso al hablar de la Trinidad hay que hacerlo con cautela y modestia. Dice Agustín en el libro Sobre la Trinidad lo siguiente: en ninguna otra materia es tan peligroso errar, ni tan laborioso investigar, ni tan fructuoso lo que se encuentra. Por lo tanto, es necesario que al hablar de la Trinidad nos mantengamos alerta ante 2 errores opuestos entre sí. El error de Arrio, quien sostuvo que en la Trinidad de personas hay Trinidad de sustancias, y el error de Sabelio, quien sostuvo que a unidad de esencia, unidad de persona. Así pues, para evitar el error de Arrio, hay que procurar que al aplicar la divinidad, los términos diversidad y diferencia, no anulemos la unidad de esencia. Para ello podemos usar el término distinción por oposición relativa. Pero eso, si en los escritos autoritarios
encontramos la expresión diversidad o diferencia de personas, diversidad o diferencia es tomada por distinción. Para no anular la simplicidad de la esencia divina, hay que evitar los términos separación y división, que van referidos a todo y a las partes. Para no anular la igualdad, hay que evitar el término disparidad, y para no anular la semejanza, hay que evitar los términos ajeno y discrepante. Como dice Ambrosio en el libro sobre la fe, entre el Padre y el Hijo no hay discrepancia, sino una divinidad. Y según Hilario, como ya se indicó, nada es ajeno, nada es separable. Para evitar el error de Sabelio, debemos evitar el término singularidad, para que no se anule la comunicabilidad de la esencia divina. Por eso dice Hilario en el libro 7 de la Trinidad, llamar Dios singular al Padre y al Hijo es sacrílego. Debemos evitar también el término único para que no se anule el número de personas. Por eso Hilario en el mismo libro dice, hay que excluir de Dios los conceptos de singular y único. Sin embargo, decimos único hijo porque en Dios no hay varios hijos. Sin embargo, no decimos único Dios porque la deidad es común a varios. Evitamos también el término confuso para no anular en las personas el orden de naturaleza. Por eso dice Ambrosio en el libro primero sobre la fe, ni lo que es uno es confuso, ni lo que es indiferente puede ser múltiple. Hay que evitar también el término solitario para no anular el consorcio de las tres personas. Dice Hilario en el libro cuarto sobre la Trinidad, no es solitario ni diverso el Dios que confesamos. El término otro en masculino no requiere más que distinción de supuestos. Por eso podemos decir correctamente, el Hijo es otro que el Padre, porque es otro supuesto de la naturaleza divina, como es otra persona y otra hipóstasis. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que otro es un relativo que expresa diversidad de sustancia, y por lo tanto si el Hijo es otro que el Padre, parece que sea diverso del Padre, y esto iba en contra de lo que decía Agustín. Aquí nos dice que otro, por ser nombre particular, lo es por parte del supuesto. Por eso su razón de ser precisa tan solo la distinción sustancial, que es la hipóstasis o la persona. Pero diversidad requiere la distinción sustancial, que es la esencia. De este modo, no podemos decir que el Hijo sea diverso del Padre, aunque sea otro. En segundo lugar, habíamos dicho que, más aún, los que son distintos entre sí, de algún modo se distinguen. Por lo tanto, si el Hijo es otro que el Padre, se sigue que es diferente del Padre, lo cual va en contra de lo escrito por Ambrosio, que decía el Padre y el Hijo son uno en deidad, sin diferencia de sustancia, sin diversidad alguna. Pero aquí nos dice que la diferencia conlleva distinción de forma. En Dios hay una sola forma, tal como leemos en los Filipenses 2:6, como si existiera la forma de Dios. Así, el término diferente propiamente no le corresponde a Dios según la autoridad citada. Sin embargo, el Damasceno utiliza el término diferencia aplicado a las personas divinas, en cuanto que la propiedad relativa se indica por el modo de la forma. Por eso dice que las hipóstasis no se diferencian entre sí en cuanto a la sustancia, sino en cuanto a determinadas propiedades. No obstante, como ya dijimos, diferencia la tomamos por distinción. En tercer lugar, hablábamos sobre lo ajeno, que ajeno significa otro y el Hijo no es ajeno al Padre. Aquí nos dice que ajeno es algo extraño y no similar, y esto no se incluye en otro. Así decimos que el Hijo es otro que el Padre, aun cuando no digamos ajeno. Y en cuarto lugar, otro y otra cosa significan lo mismo, diferenciándose solo por el género. Por lo tanto, si el Hijo es otro que el Padre, parece deducirse que el Hijo es otra cosa que el Padre. Aquí nos dice que el género neutro no tiene forma. El masculino tiene forma y distinción, lo mismo el femenino. Por eso, de forma correcta se indica con el género neutro la esencia común, y con el masculino y el femenino algún supuesto determinado en la naturaleza común. Por eso también en las cosas humanas, si se pregunta ¿quién es este?, se responde Sócrates, que es el nombre del supuesto. Si se pregunta ¿qué es este?, se responde animal racional y mortal. De este modo, como en Dios las distinciones por personas
pero no por esencia, decimos que el Padre es otro que el Hijo, pero no otra cosa. Y, al revés, decimos que son una cosa, pero no uno. Vamos entonces al artículo tercero, que es el exclusivo solo. ¿Hay o no hay que añadirlo en Dios al término esencial? El exclusivo solo. ¿Hay o no hay que añadirlo en Dios al término esencial? Hay razones por las que parece que el exclusivo solo no hay que añadirlo en Dios al término esencial. En primer lugar, según Aristóteles, solo es el que no está con otro, pero Dios está con los ángeles y con las almas santas. Luego no podemos decir Dios solo. En segundo lugar, más aún, lo que en Dios se añade al término esencial puede predicarse de cualquier persona en cuanto tal y de todas simultáneamente, porque así como decimos Dios sabio, podemos decir el Padre es Dios sabio, la Trinidad es Dios sabio. Pero Agustín en el cuarto sobre la Trinidad dice, hay que tener presente aquello que dice, el Padre no es verdadero Dios solo. Luego no puede decirse Dios solo. En tercer lugar, si solo se añade al término esencial o se refiere a un atributo personal o a uno esencial, no puede ser a un atributo personal, ya que decir solo Dios es Padre es algo falso, pues también el hombre es Padre. Tampoco a uno esencial, ya que si fuera verdad la frase solo Dios crea, habría que deducir que solo el Padre crea, pues lo que puede decirse de Dios puede decirse del Padre. Y esto es falso, pues también el Hijo es creador. Por lo tanto, solo no puede añadirse en Dios al término esencial. Contra esto está lo que dice el primer libro de Timeo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo Dios. Vamos a ver qué dice Tomás de Aquino en particular. Solo puede tener sentido categoremático o sin categoremático. Recordemos que los categoremáticos son los términos o palabras que tienen significado en sí mismas, y los sin categoremáticos son aquellos que no lo tienen. El sentido categoremático, vuelve a decir aquí Aquino, indica que lo significado por una palabra se dice absolutamente de un sujeto. Por ejemplo, blanco con respecto al hombre cuando decimos hombre blanco. Si solo se toma en este sentido, de ninguna manera puede añadirse en Dios al término esencial, porque añadiría soledad, debiéndose concluir que Dios es solitario, y esto va contra lo dicho anteriormente en el artículo segundo. Por su parte, el sentido sin categoremático indica que comporta relación de predicado a sujeto, como todo o ninguno. De modo parecido, solo, porque excluye cualquier otro supuesto del predicado. Ejemplo, al decir Sócrates escribió solo, no se da a entender que Sócrates fuera solitario, sino que nadie escribía con él, aun cuando hubiera muchos que vivieran con él. Con este sentido, nada impide que solo pueda añadirse en Dios al término esencial, en cuanto que quedan excluidos otros sujetos del predicado. Por ejemplo, la frase solo Dios es eterno implica que menos Él, nada es eterno. Vamos con las objeciones. Habíamos dicho que según Aristóteles solo es el que no está con otro, pero Dios está con los ángeles y con las almas, luego no podemos decir que es Dios solo. Aquí nos dice que aun cuando los ángeles y las almas santas estén siempre con Dios, sin embargo, si en Dios no hubiese pluralidad de personas, se seguiría que Dios estaría solo y solitario, pues no se anula la soledad asociándole a alguien de naturaleza extraña, pues se dice que alguien está solo en el huerto, aun cuando allí haya muchas plantas y animales. De modo parecido, se diría que Dios está solo y solitario, a pesar de que vivan con él ángeles y hombres, si en Dios no hubiese tres personas. Así, la asociación de ángeles y almas no excluye en Dios la soledad absoluta, y mucho menos la soledad de relación por comparación a algún atributo. En segundo lugar, habíamos dicho que más aún lo que en Dios se añade al término esencial puede predicarse de cualquier sujeto o de cualquier persona en cuanto tal, y de todas simultáneamente,
Porque así como decimos Dios sabio, podemos decir el Padre es Dios santo, Dios sabio, la Trinidad es Dios sabio. Y Agustín había dicho que en la Trinidad, en el capítulo 6, hay que tener presente aquello que dice que el Padre no es verdadero Dios solo. Aquí no nos dice que el término solo, hablando propiamente y tomando en sentido formal, no se pone por parte del predicado, pues contempla el sujeto en cuanto que excluye cualquier otro sujeto en aquello a lo que se añade. Pero el adverbio solo, por ser exclusivo, puede ser aplicado por parte del sujeto y por parte del predicado. Podemos decir, solo Sócrates corre, esto es, nadie más. Y Sócrates corre solamente, esto es, no hace nada más. Por eso, propiamente no puede decirse, el Padre es solo Dios, o la Trinidad es solo Dios, a no ser que por parte del predicado se comprenda alguna implicación, como si dijera, la Trinidad es Dios, que es solo Dios. Según esto, también puede ser verdadera la frase, entonces, el Padre es Dios, que es solo Dios, si el relativo se refiriera al predicado y no al sujeto. Agustín, cuando dice que el Padre no es solo Dios, pero que la Trinidad es solo Dios, está hablando en sentido expositivo, como si dijera, cuando se dice al Rey de los siglos, invisible, solo Dios, no se está hablando de la persona del Padre, sino de la Trinidad. Vamos con el tercero. En el tercero decíamos que si solo se añade al término esencial, o se refiere a un atributo personal o a uno esencial. No puede ser a un atributo personal, ya que decir solo Dios es Padre es algo falso, pues también el hombre es Padre, y tampoco a uno esencial, ya que si fuera verdad la frase solo Dios crea, habría que deducir que solo el Padre crea, pues lo que puede decirse de Dios puede decirse del Padre, y esto es falso, pues también el Hijo es creador. Aquí no nos dice que en cualquiera de los sentidos puede añadirse el término esencial solo, pues la expresión solo Dios es Padre abarca un doble aspecto, porque Padre puede atribuirse a la persona del Padre, y en este sentido la frase es verdadera, porque el hombre no es aquella persona. O puede atribuirse a la relación solamente, y en este sentido la frase es falsa, porque la relación de paternidad, aunque no unívocamente, se encuentra en otros también. Igualmente es verdadera la expresión solo Dios crea, sin embargo no se deduce, luego solo el Padre, porque como dicen los sofistas, todo término exclusivo inmoviliza el término al que se añade, no pudiéndose aplicar sobre uno de los sujetos, pues no es deducible lo siguiente, solo el hombre es animal racional mortal, luego solo Sócrates, se daría la misma contradicción. Vamos con el artículo 4. ¿Puede o no añadirse lo exclusivo al término personal? Hay objeciones por las que parece que lo exclusivo no puede añadirse a lo esencial, incluso si el predicado es común. En primer lugar tenemos el Juan 17:3, donde dice el Señor hablando al Padre, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Luego solo el Padre es Dios verdadero. En Mateo 11:27 se dice, nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y esto significa lo mismo que, solo el Padre conoce al Hijo. Pero conocer al Hijo es algo común, luego lo mismo que antes. En tercer lugar, un término exclusivo no excluye aquello que pertenece al concepto del término al que se añade. Por eso no excluye la parte ni el universal, pues no es deducible lo siguiente, solo Sócrates es blanco, luego su mano es negra, o luego el hombre no es blanco. Pero una persona está en el concepto de la otra, como el Padre está en el concepto de Hijo, y al revés. Por lo tanto, en la frase solo el Padre es Dios, no se excluye ni al Hijo ni al Espíritu Santo, y así parece que la frase es verdadera. En cuarto lugar, se canta en la iglesia, tú solo Altísimo Jesucristo. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra estas cuatro objeciones? Dice lo siguiente, está el hecho que la frase solo el Padre es Dios se expone también de otras dos maneras.
el Padre es Dios y ningún otro más que el Padre es Dios. Esta última frase es falsa porque el Hijo, que es otro que el Padre, es Dios. Luego la frase solo el Padre es Dios es falsa, y también otras muchas frases parecidas. Vamos con el respondo. La frase solo el Padre es Dios puede ser entendida de muchas maneras. Pues si solo indica exclusividad con respecto al Padre, la frase es falsa, pues se toma en sentido categorimático. Y si se toma en sentido sin categorimático, también puede ser entendida de muchas maneras, porque si se excluye de la forma del sujeto, es verdadera. Su sentido es solo el Padre es Dios, es decir, alguien con quien ningún otro es Padre, es Dios. Así lo expresa Agustín sobre la Trinidad cuando dice: decimos solo el Padre no porque se separe del Hijo del Espíritu Santo, sino que al decirlo damos a entender que aquellos no son juntamente con Él Padre. Este sentido no lo incluye al modo normal de hablar, a no ser que se presuponga alguna implicación, como si se dijera: aquel que solo es llamado Padre es Dios. Pero en este sentido propio lo exclusivo excluye todo consorcio con el predicado, y así la frase es falsa si excluye otro masculino. Es verdadera si excluye solamente otro neutro, porque el Hijo es otro que el Padre, pero no es otra cosa, igualmente el Espíritu. Pero porque solo contempla propiamente al sujeto, como ya se dijo más atrás. Más bien se usa para excluir a otro que a otra cosa. Por eso no hay que extender el uso de tal término, sino explicarlo piadosamente siempre que se encuentre en algún escrito autoritario. Vamos con las objeciones entonces. Recordemos la primera, decía que en Juan 17:3 dice el Señor hablando al Padre: para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y por lo tanto, solo el Padre es Dios verdadero. Aquí no dice que al decir a ti solo Dios verdadero, no se entiende solo del Padre, sino de toda la Trinidad, como anota Agustín. O, si se entiende de la persona del Padre, no hay que excluir las otras personas debido a la unidad de esencia, pues solo excluye solamente otra cosa, como acabamos de decir. La segunda objeción estaba en el Mateo 11:27. Se decía: nadie conoce al Hijo más que el Padre. Esto significa lo mismo que solo el Padre conoce al Hijo, pero conocer al Hijo es algo común, luego lo mismo que antes. Aquí no dice que se puede responder lo mismo, pues cuando al Padre se atribuye algo esencial, no se excluye ni al Hijo ni al Espíritu Santo debido a la unidad de esencia. Sin embargo, hay que tener presente que en la autoridad mencionada, el término nadie no es lo mismo que decir ningún hombre, que es lo que parece significar la palabra, pues de lo contrario no podría exceptuarse la persona del Padre, sino que por el modo de hablar es tomado en sentido distributivo por cualquier naturaleza racional. En tercer lugar, un término exclusivo no excluye aquello que pertenece al concepto del término al que se añade, pero no se excluye la parte ni el universal, pues no es deducible lo siguiente. Ejemplo: solo Sócrates es blanco, luego su mano es negra, luego el hombre no es blanco. No tendría sentido. Pero una persona está en el concepto de la otra, como el Padre está en el concepto de Hijo, y al revés. Por lo tanto, en la frase solo el Padre es Dios, no se excluye ni al Hijo ni al Espíritu Santo, y así parece que la frase es verdadera. ¿Y qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dice que lo exclusivo no excluye aquello que pertenece al concepto del término al que se añade, si no se diferencian en el supuesto, como parte y universal. Pero el Hijo se diferencia del Padre en el supuesto, por lo tanto, aquel argumento no es válido. Y en cuarto lugar, teníamos que se canta en la iglesia: tú solo Altísimo Jesucristo. Aquí no dice que no decimos que solo al Hijo sea altísimo, sino que es altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Así se tiene que entender. Y bueno, entonces hemos terminado esta cuestión 31 sobre la unidad y la pluralidad de Dios. Vemos esto que está muy relacionado con la Santísima Trinidad. Por lo tanto, hay que concordar
esta cuestión 31 con todas las otras cuestiones relacionadas con la Trinidad, pero también hay que abordarlo en la suma contra gentiles, que es otra suma que tiene Santo Tomás, es otra obra, y hay que hacerla concordar con eso también, porque ahí también se habla de la Trinidad. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda a la descripción que está al blog que está en la descripción del video. Haga soporte en PayPal, en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.